Le decíamos, es una serie de reportajes que hemos estado publicando en el noticiero, reportajes de nuestra unidad de investigación N más Focus y también, primero hay que decirlo, de Fátima Monterrosa, reportera del noticiero En Punto, que tengo el gusto de presentar todas las noches en Las Estrellas. Querida Fátima, gracias por tomarnos la comunicación en tiempo real. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues justo, Enrique, llevamos más de un mes reportando la llegada de hidrocarburos a, a nuestro país, ya sea por buques o por pipas que ingresan por la frontera entre Reynosa, McAllen y otras ciudades fronterizas de nuestro país. Justo nosotros, pues, dimos a conocer el ingreso de varios buques petroleros al puerto de Ensenada, Baja California, Guaymas y Tampico. No es la primera vez que está ocurriendo, Enrique, así como lo hemos documentado, lleva esto desde el 2021 en que los grupos criminales asociados con empresas que son factureras o que hacen operaciones simuladas, pues están metiendo a nuestro país miles de millones de litros de combustible, gasolina y diésel que son vendidos en todo el país y sobre todo también a industrias y empresas, Enrique, y que esto ha provocado un gran desfalco, pues prácticamente a petróleos mexicanos, porque estas empresas son quien está haciendo competencia a petróleos mexicanos al distribuir este diésel y esta gasolina que ingresa de contrabando y pues ellos pueden vender a menor precio, Enrique. ¿Y qué hemos documentado? Una red de empresas que fueron creadas justamente en Monterrey, Nuevo León, en San Pedro Garza García, en Reynosa, Tamaulipas. Ese es el centro de operación de estas empresas que son lideradas principalmente por jóvenes. Encontramos el caso de Roberto Brown Cantú o Roberto Blanco Cantú, quien es que dirige todas estas empresas, que encontramos que es propietario de los transportes que fueron a cargar la gasolina que llegó en el buque Torp Agnes y que también llegó en el buque que descargó en el puerto de Tampico. Roberto Blanco Cantú es un ciudadano mexicoamericano de 30 años de edad y que varios de sus familiares se encuentran vinculados con el crimen organizado, Enrique. Y esto coincide con el comunicado que emitió ayer las autoridades de Estados Unidos, donde señalan que son jóvenes ligados al crimen organizado que están haciendo estas operaciones de robo y de contrabando de combustibles tanto de Estados Unidos a México Sí. como de México a Estados Unidos. Enrique, esto les ha dejado unas ganancias multimillonarias a estos pues criminales que están robando el combustible primero en México, enviándolo a Estados Unidos y luego nos los regresan ya procesado. Eso es lo que prácticamente emitió el comunicado del gobierno de Estados Unidos y que coincide muchísimo con toda la investigación que hemos realizado y que hemos presentado en tu programa. Sí. Eh, Fátima, ¿cuál es digamos, la conexión que presentan las autoridades estadounidenses entre estas empresas establecidas formalmente en nuestro país y, y el crimen organizado? Es decir, ¿cuáles son los elementos que ellos encuentran para establecer esta conexión? Lo que ellos dicen, las autoridades, parten desde Estados Unidos, Enrique. Recuerda que la semana pasada hubo un operativo contra una empresa que se llama Arroyo Terminals de Sí. ciudadanos estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos los acusó de lavar dinero para el crimen organizado, que ellos recibían la gasolina robada en México, que la procesaban y que no las enviaban. Estas empresas mexicanas, obviamente, este Arroyo Terminals, esta empresa, que es la que prácticamente opera como las que nosotros hemos señalado, que es Icon Midstream y Heavy Logistics y Heavy Transport, realizan las mismas acciones. Ellos entregan documentación a estas empresas, manipulan los documentos para que ingrese a México
como si fueran aditivos para aceites y lubricantes, Sí. o ya sea residuos de petróleo. Lo mismo ocurre tanto en Estados Unidos como en México. En ambos países Déjame usan hacer la una misma pausa, perdón que te documentación. interrumpa ahí, Fátima, déjame hacer una pausa y si te parece, regresando, terminamos de explicar cómo opera este vínculo entre las empresas del huachicol fiscal y el crimen organizado. Ya volvemos, seguimos en tiempo del noticiero en punto sobre esta red de contrabando de hidrocarburos y nos explicabas, Fátima, cómo las autoridades estadounidenses y también las mexicanas, hay que decirlo, han ido estableciendo los nexos que existen entre estas empresas establecidas en México dedicadas a esta actividad ilícita y los grupos del crimen organizado, primero el cártel del Golfo y después eventualmente, entiendo, señalan al cártel Jalisco Nueva Generación. Así es, Enrique. Mira, te explicaba que son jóvenes de entre 25 y 35 años quienes están liderando tanto en el crimen organizado. Primero ellos hicieron como escuela con el cártel del Golfo, posteriormente hubieron rompimientos y tuvieron la protección del cártel Jalisco Nueva Generación, quien es que el que tenía el esquema del tráfico de hidrocarburos desde Estados Unidos a México y tenía las empresas, porque muchas de las empresas que empezaron con esta operación fueron creadas precisamente en Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, este grupo de jóvenes originarios en su mayoría de Reynosa y de Matamoros y quienes tienen la doble nacionalidad México-estadounidenses, se aliaron con el cártel Jalisco Nueva Generación y crearon empresas en Reynosa, en Matamoros, en Nuevo León, sobre todo se han establecido su centro de operación en San Pedro Garza García, en el edificio Metropolitan Center. Desde ahí operan ellos por la cuestión de rivalidades que hay en la frontera, pues decidieron utilizar este edificio del Metropolitan Center, que es un edificio muy bien resguardado y donde las rentas son carísimas. Ellos operan desde ahí su empresa de tráfico de hidrocarburos. Eso lo hemos documentado muy bien en Punto. Y además hemos presentado el perfil de estos jóvenes que están operando estas empresas, que fueron creadas exprofesamente para hacer el tráfico de hidrocarburos. Ellos registran domicilios fiscales, pero no existen esos domicilios, ni tampoco sus oficinas, Enrique. Son departamentos de estudiantes, ahí pues no puede existir una empresa multimillonaria que está trayendo miles de millones de litros de combustible a México, ni de las que pueden pagar un buque cargado con tantos millones de litros. Simplemente el buque Torp Agnes, el que documentamos que descargó 11 millones de litros de combustible en Ensenada y en Guaymas, tuvo un costo de $1,600,000. Imagínate, más de 30 millones de pesos. Eso no lo puede pagar un estudiante que vive en un departamento medio, ¿no? O sea, han hecho una red en donde han creado estas empresas precisamente con credenciales de estudiantes, con gente, trabajadores, policías, Sí. vendedores. O sea, imagínate cómo utilizan los documentos de las personas, o les pagarán o sabrán ellos que están involucrados en estas empresas. Esa es la investigación que tienen que realizar las autoridades también, Enrique, aquí en México y en Estados Unidos, en donde ellos ya pues prácticamente están haciendo esta investigación, y ayer señalaron precisamente a César Morfín, alias el primito, junto con sus hermanos que tienen estas empresas. Estados Unidos dio a conocer estas empresas que fueron creadas precisamente en Reynosa y tienen su centro de operación en Nuevo León, Enrique. Bueno, pues ahí está Fátima Monterrosa, vaya tema y pues la escala de lo que significa este negocio para las finanzas públicas, para este tema de la recaudación, que ha sido una prioridad central del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues ahí hay miles de millones de pesos. ¿A dónde están
estos recursos en las bolsas del crimen organizado, pero también de autoridades que han permitido que florezca este negocio multimillonario del contrabando de hidrocarburos. Gracias, Así Fátima. es, Buenas tardes. Enrique, así es. Si no hubiera complicidades y corrupción con las autoridades mexicanas, ese contrabando no pudiera ingresar al país. ¿Y dónde está? En las excentricidades de estos jóvenes, quienes han comprado residencias, yates y usan relojes de 5 millones de pesos. O sea, imagínate, esos son los perfiles de estos jóvenes multimillonarios a raíz de todo el contrabando de hidrocarburos que se está registrando tanto en México como en Estados Unidos. También hay que decir, Enrique, que en Estados Unidos hay empresas que se han prestado a ello y que han ayudado a falsificar los documentos para que ese combustible ingrese disfrazado de aditivos y de residuos de petróleo. Yo creo que Sí, esto apenas es el inicio, Enrique, de las en investigaciones que están haciendo tanto en Estados Unidos como en México. la punta del iceberg de corrupción, como bien dices, en ambos lados de la frontera. Gracias, Fátima. Buenas